Una topología que se la define con el símbolo tau es un conjunto de subconjuntos de un conjunto cualquiera X, tal que cumple con tres propiedades básicas. La primera propiedad es que el conjunto en sí y el conjunto vacío pertenezcan a esta topología tau. La segunda propiedad es que la unión arbitraria de elementos de tau está en tau. Y la tercera propiedad es que la intersección de dos elementos cualesquiera de tau está en tau. Entonces, pongamos un ejemplo. Digamos que X es el conjunto AB. Entonces, sea tau la topología definida por A, X y el conjunto vacío, podemos comprobar que esto en realidad sí es una topología. Veamos, cumple la primera propiedad de que X y el conjunto vacío pertenecen a la topología tau. Entonces tenemos satisfecha la primera propiedad. Ahora veamos, cojamos dos elementos cualesquiera o más para hacer su unión. Entonces A unión X va a ser igual a X y X está en la topología. A unión el conjunto vacío es A y A está en la topología. A unión X unión el conjunto vacío es X y X está en la topología. No creo que haya más opciones, ya hemos hecho todas. Entonces, sí, y X unión el conjunto vacío es X y X está en la topología. Ahora, cojamos dos elementos cualesquiera de esta topología y verifiquemos la tercera propiedad, que la intersección de dos elementos cualesquiera de tau está en tau. Entonces A intersección X es igual a A y A está en la topología. A intersección el conjunto vacío es el conjunto vacío y el conjunto vacío está en la topología. X intersección el conjunto vacío, que es el conjunto vacío que está en la topología. ¿Y qué más podemos hacer? Este con este, este con este, este con este, y ya no hay más. ¿Ok? Entonces, se cumple la tercera propiedad, que es que la intersección de dos elementos cualesquiera está en la topología. Ahora, al par X tau se le denomina espacio topológico. Entonces podemos decir que la topología es simplemente el estudio de espacios topológicos. Veamos otro ejemplo de una topología de este conjunto que solo consiste de dos elementos, A y B. Definamos a tau como el conjunto mismo y el conjunto vacío. Entonces, veamos que se verifica la primera propiedad, X y el conjunto vacío están en la topología, entonces sí se verifica la primera propiedad. La segunda propiedad es la unión, solo tenemos dos elementos, esto es igual a X, X está en la topología, se confirma la segunda propiedad, X intersección vacío es el vacío, se confirma la tercera propiedad, se verifica, entonces esto en efecto es una topología. Esta topología recibe un nombre particular y se le llama la topología indiscreta. Cuando solo consiste del conjunto mismo y el conjunto vacío se le llama topología indiscreta y es una topología que tiene cualquier conjunto X. Es la más sencilla de todas. Ahora, digamos que yo cojo todos los subconjuntos de este conjunto X. Como tenemos dos elementos, tengo 2 al cuadrado, que es 4 subconjuntos de este conjunto. Veamos cuáles son.
Y pongámoslo en la topología. Tengo obviamente el conjunto en sí, el conjunto vacío, tengo A y tengo B. Esta topología consiste de todos los subconjuntos de los 2 al cuadrado subconjuntos que tiene este conjunto X, y por tener todos los subconjuntos de X se le llama topología discreta. ¿Ok? Entonces, también podemos decir algo más acerca de la tercera propiedad de las topologías. Recordar que la tercera propiedad decía que la intersección de dos elementos cualesquiera de tau pertenece a tau. Ahora, ¿qué pasa si yo reemplazo el 2 con un número finito n de elementos cualesquiera de tau? La intersección pertenecerá a tau y la respuesta es sí, y esto lo podemos demostrar por inducción. Sabemos que nuestra hipótesis es que dos elementos de tau, la intersección pertenece a tau. Denominemos estos dos elementos por U1, intersección U2, esto pertenece a tau. Veamos, ahora suponer que la intersección de K elementos, la intersección de K elementos de tau pertenece a tau. Entonces, eso quiere decir que U1 intersección U2 intersección UK pertenece a tau. Por lo tanto, todo esto es un elemento de tau que lo denominaremos como V1. Ahora vamos al paso inductivo. Vamos hacia K más 1. Veamos si la intersección con un elemento más es una topología, pertenece a la topología. Entonces U1 intersección UK intersección UK más 1, podemos asociar esto de aquí, y esto recuerden que es igual a B1, entonces B1 unión UK más 1 debe pertenecer a tau por nuestra hipótesis. Por hipótesis, la unión de dos elementos cualesquiera de tau pertenece a tau, por lo tanto esto pertenece a tau. Entonces, por inducción hemos demostrado que la intersección finita de elementos de tau pertenece a tau. Eso podemos decir por ahora de topologías, y espero que les haya gustado y seguimos en el siguiente video.